Malawi, cuando vamos a la iglesia, a la gente le gusta cantar coros. Y cuando cantamos, aplaudimos y danzamos con los coros. Y esto es un poquito diferente del estilo de adoración de las otras iglesias. Cantamos a ritmo de tambores, e incluso algunas veces cantamos himnos a ritmo de tambores. Yo creo que la cosa más importante que tenemos es la libertad individual, el derecho que tiene una persona a una fe personal. Es este el compromiso a la primacía de la Biblia, de las Escrituras para el entendimiento e interpretación de la fe cristiana. Una de las cosas que más he apreciado de mi denominación es que siente que la obra de Dios es de todo el mundo y que todos tienen el privilegio de servir y de proclamar el mensaje. Para mí, como bautista, soy afortunado de ser un testigo. Tener no solo una creencia y fe que uno mantiene en el corazón, sino una manera de demostrar y jugar un papel en la vida de otros, e influirlos a través de mis actos y palabras. Eso es lo que me hace ser un bautista. Los bautistas y los edificios en donde se reúnen vienen en todos los tamaños, formas y colores. La fe bautista es vivida en el idioma y cultura de cada país y grupo de personas. A pesar de la diversidad de estilos de adoración, hay ciertas creencias que unen a los bautistas alrededor del mundo. Sin embargo, la libertad de conciencia, llamada también libre albedrío, admite un lugar para la diversidad que es un distintivo muy especial de los bautistas. Negar al alma el total ejercicio de este privilegio es como privar a lo individual de su inherente y más sagrado derecho y violar su dignidad como ser humano. Esa declaración de libertad religiosa fue adoptada unánimemente por el Congreso Mundial Bautista el 27 de julio de 1939. La Alianza Bautista Mundial fue fundada en Londres en 1905 y, por primera vez, dio a la familia bautista una estructura mundial. Cada 5 años, bautistas de todo el mundo se reúnen para gozar de inspiración y apoyo, para mancomunar recursos, alcanzar metas de largo alcance y hablar más efectivamente al mundo sobre temas de interés mundial, especialmente de libertad religiosa. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él está presente en la iglesia y por consiguiente la reunión se hace en su nombre, guiada por su espíritu para discernir su voluntad, no por una organización humanamente hablando. Esto es un entendimiento vital e importante de lo que es la iglesia. Las iglesias bautistas locales son autónomas e independientes. Los bautistas creen en la autoridad suprema de las Escrituras. Predicamos la palabra y enseñamos la palabra. Esa es la razón del crecimiento de nuestra denominación. Los bautistas tienen en un lugar muy importante la predicación de la palabra. Yo creo que otra cosa es la primacía de la predicación de la palabra de Dios, en una forma que la gente pueda entenderla y pueda apreciar en cuanto a la demanda de Jesucristo sobre sus propias vidas y tener la oportunidad de responderle. Los bautistas son gente de Dios
quienes toman muy en serio la comisión de Cristo de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Dentro de las creencias de la unidad bautista, hay tensiones y contrastes que hacen la fe bautista única y con una sana diversidad. Aunque los bautistas quieren pastores entrenados, aún creen que cada bautista es un ministro. Como estaba diciendo, a cada bautista individualmente, después de que él o ella es bautizado, imponemos manos en ellos y les damos autoridad de ser testigos. Por consiguiente, un bautista es un evangelista. Esto nos distingue de otros. Los bautistas tienen gran consagración a predicar y evangelizar, mientras ven la importancia de cuidar de la gente en sus necesidades físicas. Las iglesias bautistas locales son autónomas, mientras tienen la opción de cooperar en misiones y esfuerzos educativos. Actualmente hay bautistas en casi todos los países del mundo, pero la historia del principio de los bautistas es compleja. Hay muchos que creen que las semillas que produjeron las iglesias bautistas en el siglo XVI se sembraron en la revolución religiosa conocida como la Reforma. Cuando los reformadores como Martín Lutero desafiaron la autoridad del Papa y las iglesias protestantes fueron establecidas. Pero las enseñanzas de los reformadores no resolvieron los problemas de los que creían en la libertad de conciencia. Sentían que la iglesia no podía dictar su relación personal con Dios. En Inglaterra, un grupo de miembros de la iglesia establecida, conocidos como puritanos, porque llamaban a la pureza desde adentro de la iglesia. Bien, creo que la historia de los bautistas de habla inglesa es muy clara. Descienden de los puritanos ingleses, quienes trataron de reconstituir la iglesia de los apóstoles como lo estudiaron en el Nuevo Testamento. Sin embargo, había algunos que dudaron que esto pudiera suceder. Querían separarse de la iglesia y formar congregaciones que buscaran un patrón de enseñanzas y prácticas neotestamentarias. De este grupo de separatistas nacieron los peregrinos que viajaron a Norteamérica en 1620 buscando la libertad religiosa. Entre los separatistas que quedaron en Inglaterra, se convencieron que solo los creyentes debían ser bautizados. Esto fue en oposición a la iglesia establecida, que requería que todos los niños fueran bautizados en la iglesia estatal. Estos creyentes radicales que se atrevieron a oponerse, pronto fueron llamados bautistas por sus oponentes. En 1607, un grupo liderado por John Smith y Thomas Helwys decidió emigrar por el canal inglés a Ámsterdam, una ciudad que permitía la libertad religiosa. Holanda había estado siempre abierta a personas de otras tierras quienes por sus diferencias políticas no eran bienvenidas en su propia tierra. Cuando la pequeña banda de cristianos perseguidos llegó a Ámsterdam, recibieron hospedaje y empleo por un panadero menonita de nombre John Munter. Los menonitas fijaron su origen en la herencia del reformador suizo Ulrico Zwinglio y los disidentes en Suiza conocidos como anabautistas. Fue con los anabautistas donde nació la idea de congregaciones de primeros creyentes, ganando aceptación en Europa y en el mundo cristiano. Esto es de tremenda importancia para todos los movimientos que vendrían a conocerse como iglesias libres en Europa, en contraste con las iglesias estatales ya existentes controladas por el Estado. En 1611, después de 4 años en Holanda, Thomas Helwys regresó con su pequeño grupo de creyentes a Inglaterra y estableció la primera iglesia bautista en suelo inglés. Varios eventos y movimientos facilitaron el esparcimiento de las enseñanzas bautistas al resto de Europa, el Nuevo Mundo, Asia, África y más allá. Uno de estos eventos fue la persecución de los bautistas por las iglesias estatales de Europa. En Suiza, los anabautistas fueron obligados a adorar en secreto, muchas veces en grandes cuevas, lejos de las ciudades. Los padres que se negaron a bautizar a sus hijos fueron llevados frecuentemente a prisión, a calabozos como este, bajo un antiguo puente. En Inglaterra, Roger Williams y otros que creían fuertemente en la separación de la Iglesia y el Estado, navegaron por el Atlántico buscando libertad religiosa en América. Pero estas creencias radicales respecto a la libertad de conciencia no fueron bien recibidas en Nueva Inglaterra.
Encontró oposición hasta que llegó a Providencia, Rhode Island, donde él y otros creyentes fundaron la primera iglesia bautista en América. James Ireland, uno de tantos bautistas que fue llevado a la cárcel por rehusar abandonar sus creencias. Desde la ventana de su celda, este pastor de 21 años continuaba predicando a grandes grupos que venían a escucharle. Por 5 meses, fue capaz de convertir a muchos, incluyendo los compañeros de prisión. Uno de los factores que contribuyó al esparcimiento de la fe bautista fue precisamente la persecución por las iglesias estatales. Otro fue el principio del movimiento misionero hacia fines de 1700. Para entonces en Inglaterra había 2 grupos de la iglesia bautista: los generales, quienes creyeron que Cristo murió por todos, y los particulares, quienes creían que Cristo murió solo por los elegidos. En el pueblo inglés Moulton vivía un zapatero y ministro bautista quien no guardaba las enseñanzas de Juan Calvino, quien enseñaba que solo los predestinados por Dios podrían ser salvos. Su nombre fue Guillermo Carey. Carey fue un hombre de Dios quien tenía los continentes del mundo en su mente y las almas perdidas de la tierra en su corazón. Se había autoenseñado a leer en 6 idiomas, incluyendo el griego del Nuevo Testamento. Estaba convencido que las Escrituras decían a los cristianos de su generación llevar el Evangelio a lo último de la tierra. Su más grande oposición vino de sus mismos compañeros pastores, pero él continuó desafiándolos con estas palabras: esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. A 18 kilómetros de la aldea donde vivía Carey quedaba el pueblo de Kettering, donde el predicador bautista Andrés Fuller mantenía la misma convicción misionera. Él fue un líder natural y este fue un gran paso adelante, creo, en la empresa misionera cuando se involucró con Guillermo Carey y se identificó con él en el despertar del interés misionero. Fueron los escritos de Fuller, especialmente su obra El Evangelio digno de toda aceptación, el que dividió al calvinismo entre los bautistas particulares de ese tiempo. El 2 de octubre de 1792, la Asociación de Ministros Northampton se reunió para formar una sociedad misionera bautista. Pronto, Guillermo Carey fue nombrado como su primer misionero a la India. Por primera vez, una pequeña denominación se había embarcado en un programa cooperativo de obra misionera. Este sería un patrón que se emplearía por otros grupos bautistas y, de hecho, otros grupos cristianos 200 años después. Las iglesias bautistas individualmente en los Estados Unidos llegaron a formar la Sociedad Misionera Foránea. Este fue realmente el principio de la denominación bautista en América. Los bautistas asociados con otros en un propósito misionero. En 1845, la Convención Bautista del Sur fue formada en América y el primer misionero nombrado por la nueva Junta de Misiones Foráneas fue enviado a China. Luego, misioneros fueron enviados a Brasil y Nigeria. Por el año 1900, los bautistas del sur llegaron a tener 102 misioneros, sirviendo en 6 países. En 1992, los bautistas del sur eran la organización misionera enviando al grupo de misioneros más grande en el mundo. Los bautistas son seguidores de Cristo y son serios acerca de su fe. Siguiendo su liderazgo están compartiendo las buenas nuevas, bautizando a creyentes y levantando iglesias nuevas. Los bautistas hoy en día son quienes son por su historia y herencia, una fuerte creencia en la libertad individual y un deseo de trabajo juntos en el esfuerzo misionero. A pesar de las diferencias en el idioma y costumbres, los bautistas alrededor del mundo pueden unir sus manos y corazones para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a un mundo perdido y necesitado.